Hola, ¿cómo están todos? Nuevamente nos encontramos en esta oportunidad. Es para hablar de las cuestiones cognitivas, cuestiones neuropsicológicas en personas que tienen esclerosis múltiple. Entonces, vamos por acá, la idea es que en esta clase podamos hablar del deterioro cognitivo relacionado también con la queja subjetiva de los pacientes, cómo impacta la depresión y la fatiga, la necesidad de, como en muchas patologías neurológicas, tratar de detectar tempranamente el deterioro cognitivo, las evaluaciones cognitivas que pueden ya ahora ser presenciales o virtuales, la relación entre el deterioro cognitivo y la calidad de vida y el impacto en el trabajo, que es nuestro equipo de trabajo, siempre está trabajando en esto. Entonces, ¿cómo uno puede hacer el abordaje? Es decir, cuando uno hace una entrevista a una persona con esclerosis múltiple, no nos vamos a detener, pero sepan que son personas de 20 a 40 años, en particular mujeres, es decir, son en adultos jóvenes. Se sospecha, hay un screening en esta entrevista y se considera esta queja subjetiva de las personas. Me olvido, no me salen las palabras, estoy desatenta, desconcentrada. Hay que hacer diagnósticos diferenciales, que es la fatiga y la depresión, que son dos grandes confundidores de esta enfermedad, realizar una evaluación neuropsicológica y su impacto a nivel social y a nivel laboral y pensar en un tratamiento. En algunos tratamientos, digamos, la enfermedad tiene tratamientos farmacológicos, pero en el deterioro cognitivo no hay nada demostrable de parte farmacológica, aunque algunos médicos pueden derivar a memantine, digamos, como se dedica a las otras demencias. Pero sí, claramente hay todo un tratamiento no farmacológico. Entonces, estas son las dificultades, vuelvo acá, de la queja subjetiva, ¿sí? Las personas dicen, voy a la habitación y me olvido lo que tengo que buscar. Mi mujer me dice algo, pero luego me olvido, o me dice que soy reiterativo en relación a la memoria. En la atención estoy en una clase y no puedo seguirla, no puedo seguir el hilo de una conversación, uno también escucha o me siento lento al contestar. Esto es algo que sucede mucho en esta enfermedad. Y la fluencia verbal se dice que no le salen algunas palabras, típico de la fluencia verbal, y también en las funciones ejecutivas, aún en menor grado, donde plantean que están haciendo algo y de golpe aparece un estímulo, no pueden controlar ese estímulo y se ponen a hacer otra cosa. Entonces, las grandes dificultades están en la memoria, tanto verbal como visual, en la atención, muy particularmente en la velocidad del procesamiento y en la fluencia verbal, y en algunas personas en las funciones ejecutivas. Si uno hace una relación con la enfermedad, no nos vamos a adentrar, pero hay diferentes formas clínicas de la enfermedad, entre ellos lo que son las recaídas, remisión y formas clínicas progresivas, es decir, que van avanzando, digamos, siempre en relación a su discapacidad, no solo cognitiva. Se dice que en las formas clínicas hay un porcentaje muy importante de deterioro. Mientras las recaídas remisión, que son el 85% de esa forma clínica, se dice que las personas tienen aproximadamente un 43% de deterioro cognitivo, que es mucho, es decir, casi el 50%, eso lo van a leer en todos los artículos, pueden tener una dificultad. También en estadios incipientes. Antes se decía que una persona, después de muchos años de la enfermedad, iba a tener deterioro cognitivo. Esto totalmente se desterró. Una persona puede tener deterioro cognitivo en estadios incipientes. Y así también antes se decía que la persona, cuanto más discapacidad física tenía, era peor. Esto no es así. Podemos tener una persona con buena, digamos, buena capacidad física, no tiene dificultades al caminar, no tiene dificultades motoras, pero sin embargo tiene dificultades cognitivas. Y como dije anteriormente, la depresión y la fatiga son claramente, digamos, confundidores y que impactan en el desarrollo cognitivo. Ahí son diferentes artículos que son muy, digamos,
se escribe mucho en esta patología y estos son los que nos parecen o me parecen como sobresalientes para esta enfermedad. Bueno, miren en relación a la depresión. En el año 2017 se escribió que el 50% de la población presenta depresión y la prevalencia, fíjense que dicen es el 2 a 3 veces más que la población general. Es decir, y como se da en mujeres, se da especialmente en mujeres, pero también en varones y en pacientes más jóvenes. También la fatiga, es decir, estas personas es una enfermedad que tiene una sintomatología muy variada, entre ellos depresión y entre ellos fatiga, que lo que ellos perciben y expresan, que tienen un cansancio excesivo, y en este cansancio excesivo implican el deterioro cognitivo, ¿sí? Y como yo hablaba un poco cómo impacta, fíjense que también en esta revisión que se hace, también la fatiga impacta en lo laboral, en el estatus laboral. Y imaginemos que son personas jóvenes. Eh, Acá también se está planteando el tema, en el 2023 se publica las diferencias entre, digamos, cuando que es muy controversial, pero también se habla de las esclerosis múltiple benignas y no benignas. Pero fíjense que en ambas patologías, como dice el cuadro este celeste, la tabla está celeste, el ESS es una escala que mide la discapacidad física, que generalmente tienen un punto de 2, en la no benigna es 6,5. La fatiga presenta en ambas, la depresión en ambas y en test cognitivos, mucho menos en lo que se llama la benigna. Y todas esas marcas que se ven ahí es donde habla de la diferencia que es significativa que se plantea entre, por ejemplo, en funciones ejecutivas, en atención, en velocidad del procesamiento, en habilidades motoras. Y en el cuadro de la derecha, fíjense que habla del Beck y habla también, bueno, sí, de la escala de presión de Beck. Personas con una entidad con muchas más dificultades presentan mayor deterioro cognitivo y mayor depresión. Algo que es importante, como en muchas patologías se está viendo, especialmente en la enfermedad de Alzheimer, es ver indicadores prodrómicos de la enfermedad, porque se intenta ver qué sucede en las personas antes de que se perciban las dificultades, porque como todos ustedes saben, es una manera mejor de abordar el tratamiento. Y en este artículo muy interesante donde habla de los diferentes indicadores que no son por un lado ambientales, no ambientales y clínicos, en un momento fíjense que no se detiene tanto en lo cognitivo, pero pueden tener depresión y ansiedad. Y no hablan tanto de lo cognitivo, pero sí ya marcan la posibilidad, después cuando uno lo estudia más en detalle, de que búsqueda de ver qué pasa en la atención, en la velocidad del procesamiento o en la memoria, que la persona aún no se queje y no salga en las evaluaciones tradicionales, pero sí la persona ya lo percibe. Bueno, como yo dije, en esta enfermedad se publica mucho porque nosotros, primero que la prevalencia de la enfermedad acá es mucho más baja, puede ser de 36 cada 100.000 habitantes, en Centroamérica puede ser de 4, de 10 cada 100.000 habitantes, pero por ejemplo Europa y Estados Unidos y Canadá pueden tener entre un 80 a veces a un 100% entre 100.000 habitantes, con lo cual... Estamos hablando de países desarrollados, hay mucho trabajo de investigación y desarrollo de nuevas pruebas. Entonces, y además es muy interesante porque es cómo se juntan los diferentes profesionales. Entonces, en relación, el 2018 este artículo es muy, muy, muy interesante donde plantean las recomendaciones que hay que hacer con las personas con esclerosis múltiple. Entonces, por ejemplo, se les pide que como mínimo
a una persona se le tome el dígito símbolo, que bueno, que se estuvo viendo en atención, y que en lo que se intenta en esclerosis múltiple es la versión oral. Y lo que también se considera para los adultos, si da un dígito símbolo positivo, es trabajar con una evaluación cognitiva que mira las cuestiones cognitivas. Esto en general en la clínica no. Por ejemplo, en diferentes grupos de trabajo, clínicas o instituciones acá en la ciudad de Buenos Aires como en otros lugares, en general se evalúa a todas las personas, más allá que tengan queja o no queja, porque la detección temprana favorece digamos, el pronóstico de la enfermedad y además el equipo de salud puede abordarlo. Y además el paciente va a pasar a ser su propio control. Bueno, hace muchos años lo que se planteaba, esto ya fue en el año 94, también se juntan los expertos y plantean que algo básico para evaluar la esclerosis múltiple es evaluar los miembros inferiores, entonces se hace una caminata de 7,5 metros, los miembros superiores que se hace con clavijas para medir, que se llama Nijol-Peg, y en la función cognitiva se tomó el PASDAT, que está en la bibliografía, que nosotros tenemos una validación que no solo sirve para personas con esclerosis múltiple, sino para personas jóvenes, porque está validado también en personas jóvenes. Esta escala que se ha usado a nivel mundial es lo que se llama la Multiple Sclerosis Functional Composite. Es decir, que cuando evaluamos a las personas, evaluamos los miembros superiores, los miembros inferiores y la función cognitiva. También hemos validado el dígito símbolo y en su versión oral, es decir, la versión escrita no es la versión escrita de lo que estamos acostumbrados de las diferentes escalas de Wechsler. Y lo que es interesante, como ven los baremos, son baremos argentinos, es que lo hemos hecho con personas que a partir de los 19 años hasta los 70 y con diferente nivel educativo. Como dije antes, las cuestiones cognitivas se dan especialmente, las déficits cognitivos se dan especialmente en la memoria, en la atención y en la afluencia verbal, y en menor grado, pero también se puede dar en las funciones ejecutivas. Entonces, hay diferentes baterías, pero una de las baterías más significativas, fueron la primera, es la batería neuropsicológica de screening, que nosotros la hemos podido validar ya hace muchos años y fue publicada en el 2011. Y fíjense que es la de abajo a la derecha, donde uno plantea que hay trastornos en la memoria, o se ve en el grupo el Selective Reminding Test, que es un test de memoria, el 720 de memoria verbal, el 724, que es de memoria visual, el Word List Generation, que es la lista de palabras, el PASA 3 segundos y el PASA 2 segundos y el dígito símbolo. También en Estados Unidos el profesor Benedict desarrolló o validó la batería McFin, donde también si ustedes leen arriba a la derecha, lo que ustedes observan que es, se toma la fluencia verbal, la percepción visoespacial, el test de California, que es la memoria verbal, un test de memoria visual, el dígito símbolo y el PASAT, y otro test que nosotros, por lo menos yo no conozco que lo tengamos en la Argentina, que es de funciones ejecutivas. Es decir, que la batería neuropsicológica Screening, que fue desarrollada en 1991 por el profesor Rao, y la escala McFin, son escalas que se han utilizado en todo el mundo. Pero luego, a partir del 2012, también se juntan los expertos y no desarrollan, eligen diferentes tests y surge la batería de screening BCAMS, ¿sí? Que nosotros afortunadamente la hemos podido validar. Esta batería lo que evalúa es la memoria verbal, la memoria visual y la atención. Y están los artículos, hay un artículo donde tenemos los baremos de 50 pacientes y 100 controles de estos tres test. Es decir, son tres test que se utilizan en la clínica psicopedagógica, en la evaluación ay, psicopedagógica, en la evaluación neuropsicológica, pero
Hay algunos cambios, como por ejemplo, no se toma el reconocimiento en la memoria verbal. De esto tenemos medias y desvíos de Argentina. También es interesante y me gusta comentar de que está validado en Brasil, está validado que fue la primera validación en Argentina y en Colombia. Y después esto es interesante porque es una enfermedad que, digamos, se hacen muchos ensayos clínicos, en particular para buscar, digamos, no hay una cura, pero se siguen buscando diferentes fármacos para detener el progreso de esta enfermedad. Y fíjense qué interesante, por eso lo pongo, es cuáles son las medidas para medir. Por un lado, cuando dice acá abajo en el cuadro, la caminata de 25 pasos, que eso ya lo vimos, el Nijol-P, que son los miembros superiores, y ahí viene el dígito símbolo. Es decir, que se considera un ítem, perdón, que se considera un ítem cognitivo. Y bueno, después también la agudeza visual. Anteriormente yo les dije que en el 94 se tomaba el PASAN y ahora se empieza a evaluar el dígito símbolo. Esto es importante porque para nosotros que hacemos las evaluaciones desde el punto de vista clínico, los que hacemos rehabilitación, es que esta enfermedad se la considera que tiene deterioro cognitivo. Entonces ustedes están en instituciones, en hospitales, en lo que fuera, donde hay personas que tienen esclerosis múltiple, ustedes tienen que solicitar que se los sean enviados para evaluarlos. Y esto podríamos decir que es un informe neuropsicológico, donde se ve la memoria verbal, como dijimos antes, con el test selectivo de memoria, luego la memoria visoespacial, la fluencia verbal. Fíjense que ahí también tenemos el test de PASAT y BICANS, que se toma, como dijimos antes, el dígito símbolo, para evaluar la atención y la velocidad del procesamiento, el dígito símbolo, después el California para evaluar la memoria verbal y lo que se llama la batería, digamos, el que está ahí en B larga, B corta, MT, es un test de memoria visual. Es decir, que de esta manera se evalúa la memoria verbal, la memoria visual, el lenguaje y la velocidad de procesamiento. Perdón. Algo que es importante, en anteriores investigaciones, uno podría estar hablando que el futuro eran las evaluaciones este, cognitivas virtuales. Ahora no, ya están a nivel mundial con mayor desarrollo, pero también en Argentina. Nosotros en Argentina ya estamos terminando un estudio multicéntrico con diferentes zonas del país, donde se evalúa a los pacientes este, con una batería, la batería Vicans y la batería digital. Esto se presentó el año pasado en el Congreso Argentino de Neurología. Y fíjense que a este se llama el BMTR, que es el de memoria visual, el de memoria verbal, el dígito símbolo, y estos test, perdón, que miden detección, identificación, este, son importantes porque, miren, fíjense que detectan mayor porcentaje de deterioro. Y algo que es importante, que son personas con hasta 5 años de la enfermedad. Es decir, lo que estamos viendo, ahora ya vamos a cerrar a fines de julio, y lo que estamos viendo es la posibilidad de detectar otros indicadores que me marquen deterioro cognitivo, que no lo puedo hacer a través de pruebas de lápiz y papel. Otro importante dato para nuestro grupo, este artículo también es muy lindo, es lo que le sucede es el impacto que tiene el deterioro cognitivo y el impacto que tienen los cuidadores.
ahí hay dibujitos, pero cómo impacta en el trabajo, en el manejo, en el estudio y en la vida cotidiana, como es ir a sacar plata o hacer cualquier operación en un cajero automático. Y el impacto de los cuidadores también lo hemos estudiado junto a EMA, que es la Asociación de Esclerosis Múltiple Argentina. Hemos estudiado a 50 pacientes y a sus respectivos 50 cuidadores que no son los formales, si es el cuidador, que generalmente es un familiar, y lo que se detecta que las personas, fíjense, del grupo, el 52% en lo que se ve en esta torta azul y verde, el 52% no tenían sobrecarga, pero sí el 48%. Y en una escala, no es la escala de Sarit, que la escala de Sarit está dirigida especialmente a adultos mayores, es una escala que ha sido desarrollada para personas con esclerosis múltiple en España y nosotros la adaptamos y la evaluamos. Y lo que se observa que los cuidadores, cuanto las personas tienen, el que más impactó en la sobrecarga del cuidador es la velocidad del procesamiento. La escala, como está fijada abajo, se llama Carequol, desarrollada por Benito León en España. Bueno, también como dije que esta enfermedad es muy importante la velocidad del procesamiento, lamentablemente. También hemos escrito a la cabeza con la profesora Bárbara Izaguirre cómo impacta la velocidad del procesamiento en variables, ¿no? Fíjense, en la discapacidad física, en la fatiga, en la depresión y en el apoyo social. ¿No? Entonces, fíjense que cuando uno habla de las variables, la FSS es la fatiga, fíjense que correlaciona con la velocidad del procesamiento, también el BDI con el SDMT, es decir, las que tienen los asteriscos. Fíjense con el apoyo social de la familia también, si esto une otra vez más que la velocidad del procesamiento y la lentitud de las personas impactan en las personas y en el aporte, digamos, en el soporte social afectivo. También María Sol Román, que es del equipo de INERI de la universidad, ella es doctoranda, trabajó sobre el rol del apoyo social en relación al empleo con las personas con esclerosis múltiple. Y fíjense que en educación, en el BDI, en el apoyo social, en el aspecto emocional y en el aspecto afectivo impacta en el estatus laboral de los pacientes. Estos pacientes pueden estar desempleados o pueden tener dificultades en su trabajo. Es muy interesante eso. Fíjense, ¿no? Cuando estamos diciendo que a menor apoyo social, mayor dificultades laborales, ¿no? Es realmente para considerar el rol de todo el abordaje terapéutico. Acá no estamos solos, no tenemos que estar solos los neuropsicólogos. Tienen que estar los neurólogos, pero también tienen que haber psicólogos y todo un equipo que pueda ayudar a esta persona y sus familiares y su entorno. Bueno, también este es muy interesante, nosotros no lo adaptamos, pero fíjense que se hacen escalas donde se observan las dificultades de las personas en la actividad instrumental. Fíjense en usar un PIN, mandar un mail, cocinar, seguir programas de televisión. Eh, el deterioro cognitivo impacta en todas las áreas, eso es lo que yo quiero reflejar. Bueno, y en relación a lo que habla el trabajo, bueno, ya lo hemos terminado, este trabajo, que es que lo hicimos a través del LACTRIMS. El LACTRIMS es la Sociedad Latinoamericana de Esclerosis Múltiple, así que con profesionales de Colombia, México, Perú, Paraguay, Chile y nosotros, trabajamos sobre las personas con esclerosis múltiple con una escala que se llama el Buffalo Work Status Monitoring, que es una encuesta en relación a lo laboral, y pudimos trabajar junto con el VICAN, desde el punto de vista cognitivo se evaluó el VICAN y se evaluó la escala de empleo,
Y lo que se observan, fíjense, que en el estatus laboral, empleados había 64% de empleados y desempleados un 35% de empleados. Son adultos jóvenes. Y después lo que es interesante en esta escala, que no solo evalúa si está empleado o desempleado, sino, por ejemplo, eventos negativos. Por ejemplo, reducción de horas de trabajo programadas, reprimendas o situaciones laborales negativas, críticas verbales o retos por errores, o reducción de responsabilidades por desempeño insuficiente. Así que después, en la torta. En la figura, en la torta, lo que uno ve, que a empleados hay 41, 35 desempleados, pero hay un 24% de personas que teniendo estos eventos negativos, uno puede considerar la baja, la posibilidad del riesgo de pérdida. Fíjense cómo correlaciona con la velocidad del procesamiento, la memoria verbal y la memoria visual, y también con la fatiga. También las adaptaciones que hace uno en el trabajo puede ser con la velocidad del procesamiento, la memoria verbal y la memoria visual. Y también las adaptaciones que uno hace. Por ejemplo, usar agenda, instrucciones de trabajo, etcétera. Este artículo a mí me encanta porque lo que hay acá lo que habla es las posibilidades del tratamiento, que por supuesto hablan de lo farmacológico con terapias modificadoras de la enfermedad, tratamientos sintomáticos, pero también acá nos compete rehabilitación cognitiva, una aproximación digamos, holística, no es logística, holística de la enfermedad, a través de educación, de charlas, de talleres y de una prevención primaria. Las personas tienen que hacer ejercicio físico, actividad mental, manejo de riesgos cardíacos, manejo de otras comorbilidades, no fumar o manejo del estrés. Bueno, y también hay una entidad que no es lo mismo que la esclerosis múltiple, pero con valores similares, que es la neuromielitis óptica. Esta neuromielitis óptica, que también ustedes la pueden ver en las instituciones, hospitales donde ustedes trabajen, que también pueden presentar deterioro cognitivo. Y fíjense que lo que están las marcas, donde dice la flecha turquesa, combina con mi polera. Y, y donde están las flechas rojas, fíjense que tenemos el PASAT y también la depresión. Es decir, que se comportan similar al deterioro cognitivo de la esclerosis múltiple. Ya cuando hicimos una revisión, también junto a la doctora María Bárbara Izaguirre, lo que observamos es trastorno en la velocidad del procesamiento, en la atención, en la memoria y en la fluencia verbal. Bueno, y para concluir tenemos que saber que las personas pueden tener déficit en la memoria, en la atención y en la velocidad del procesamiento. Pueden tener una prevalencia del deterioro entre el 40 al 60. Se debe considerar la fatiga y la depresión en el momento de la evaluación. También hay presencia de deterioro cognitivo en la neuromielitis óptica esto me parece muy importante, la última frase, hay que considerar que por más que uno no vea que el paciente no tiene terribles trastornos de memoria o terribles trastornos del lenguaje, como uno puede ver en demencias, hay que considerar estos deterioros, porque como mostré en la clase, estas dificultades también se observan en el trabajo, en la situación familiar con los cuidadores, en las cuestiones de la vida diaria. Así que, bueno, sigan con las actividades, disculpen la tos, pero bueno, es así. Gracias.